Hay pocas cosas en la vida que sean tan universales como el hambre de un sábado a la noche. Y hay todavía menos cosas que sean tan perfectas geométricamente como una pizza. Piénselo un segundo. La pizza es el círculo comestible por excelencia. Es una obra de arte matemática que llega en una caja cuadrada, siendo redonda, y que se come en triángulos. Pero hoy no quiero hablarles de comida. O sí, pero no desde el sabor. Quiero hablarles de poder. Quiero hablarles de la geometría del hambre. Seguramente les ha pasado. Se juntan con amigos, son 4, 5, 6 personas. Piden un par de pizzas. Llega la caja, el olor inunda la habitación, se abre el cartón y ahí está. El círculo perfecto. Y siempre, invariablemente, hay alguien que toma el cuchillo o el cortador de pizza y asume la responsabilidad de dividir ese tesoro. Generalmente confiamos en esa persona. Asumimos que va a hacer lo que dicta la intuición, buscar el centro exacto del círculo y trazar cortes radiales como los rayos de una bicicleta para que todos comamos lo mismo, la democracia de la mozzarella. Pero, ¿y si les dijera que esa persona, si sabe un poco de matemática, podría estar engañándolos a todos frente a sus narices? ¿Y si les dijera que existe una manera de cortar la pizza sin pasar por el centro, donde parece que las porciones son iguales, pero en realidad, si uno elige bien, puede comer mucho más que el resto sin que nadie se dé cuenta? O al revés, ¿y si les dijera que, aunque cortemos mal, aunque le erremos al centro, la matemática tiene una especie de justicia divina que equilibra las cosas si sabemos mirar? Hoy quiero contarles una historia personal. Una historia que me pasó hace unos años grabando mi programa Alterados por Pi y que involucra a un pizzero llamado José, un cuchillo afilado y un error vergonzoso que cometí yo mismo por creerme demasiado listo. Pero antes de llegar a José y a mi vergüenza, necesito que visualicen el problema. Estamos acostumbrados a pensar que la única forma de dividir algo justamente es la simetría perfecta. Si yo tengo una torta y la quiero compartir con ustedes, corto por el medio, mitad y mitad, simetría axial. Pero la pizza tiene una propiedad oculta. Hay un teorema matemático real que se estudia en las universidades, que se llama, no es broma, el teorema de la pizza. Este teorema plantea una pregunta que parece inútil, pero es fascinante. ¿Qué pasa si el pizzero es torpe? ¿Qué pasa si el pizzero, en lugar de clavar el cuchillo en el centro geométrico exacto de la pizza, le erra? ¿Qué pasa si clava el cuchillo 3 centímetros a la derecha? La intuición nos dice, bueno, Adrián, es un desastre. Unas porciones van a quedar gigantes y las otras diminutas. Se rompió la igualdad. Y sin embargo, la matemática nos dice, no tan rápido, vamos a viajar en el tiempo. Quiero llevarlos a un estudio de televisión en Buenos Aires. Estábamos grabando. Yo llevaba años tratando de mostrar que la matemática no es esa cosa aburrida de pizarrones llenos de polvo, sino que está en la vida cotidiana. ¿Y qué hay más cotidiano que una pizza? Yo quería demostrar esto, que no hace falta cortar la pizza de la manera tradicional para que sea justa. Quería mostrar que uno puede hacer cortes raros, cortes que no pasen por el centro, y aún así lograr que 2 personas coman la misma cantidad. Entonces se me ocurrió una idea brillante, o eso creía yo. Le dije a mi productor, Claudio, escúchame, Claudio, vamos a traer pizzas al estudio, pero no las voy a cortar yo. Yo estoy vestido de negro, siempre me he visto de negro. Si agarro una pizza chorreando aceite y salsa de tomate, voy a terminar hecho un desastre y no tenemos otra ropa para grabar. Claudio, que es un tipo práctico, me dijo, ¿y si traemos al pizzero? Nosotros siempre comíamos en la pizzería de la esquina. José, el maestro pizzero, nos conocía bien. Un tipo macanudo, un artista de la masa. Así que lo invitaron. Imaginen la escena. José llega al canal de televisión, estaba impecable, se había puesto su mejor chaqueta blanca, un gorro de cocina alto, almidonado, parecía un cirujano a punto de operar. Venía con 2 cajas de pizza humeantes en la mano, pero en cuanto entró al set, la cara le cambió. Vio las cámaras gigantes moviéndose como robots, vio las luces que encandilaban, vio a los sonidistas con las cañas, a los productores gritando, ¡silencio! ¡Grabamos en 5! José se asustó, es lógico. Su hábitat natural es el horno de barro, el calor,
la harina en el aire. No este ambiente artificial y frío de la televisión. Yo me acerqué y traté de calmarlo. Le dije, José, no te preocupes, esto es una pavada. Es lo que haces todos los días. Todo lo que tenés que hacer es cortar 2 pizzas, nada más. Olvídate de las cámaras, mírame a mí. José asintió, pero yo veía que le temblaba un poquito la mano. Le dije, vamos con la primera pizza. Esta cortala como la cortás siempre, como si estuvieras en el local. Y ahí José se relajó. El cuerpo tiene memoria. Agarró el cortador y ¡zas! 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 En 3 movimientos precisos, cortó la pizza en 8 porciones triangulares perfectas, pasando todas por el centro. Un maestro. La gente en el estudio aplaudió. José sonrió. Pero entonces llegó el momento de la verdad. El momento de la segunda pizza. Mi objetivo era mostrar el teorema de la pizza en acción. Para eso, necesitaba que José hiciera algo antiintuitivo. Necesitaba que cortara mal a propósito. Le dije, muy bien, José, ahora vamos con la segunda. Empezá a cortar como siempre. Hacé el primer corte vertical. José hizo el corte, una línea recta de arriba a abajo, dividiendo la pizza en 2 mitades. Hasta ahí, todo bien. Entonces le dije, ahora escúchame bien, en lugar de cortar donde cortás habitualmente, quiero que hagas el segundo corte un poco más arriba. José se quedó quieto, me miró con confusión. Su cerebro de pizzero profesional le gritaba que el segundo corte tenía que ser horizontal y pasar por el centro para hacer una cruz perfecta. Pero yo le estaba pidiendo que subiera el cuchillo, que cortara mal. Veía cómo su mano intentaba ir al centro y yo le empujaba suavemente el codo. No, José, más arriba, sin miedo, con fe. José, pobre, quería ayudarme. Él pensaba, este matemático está loco, se va a arruinar la pizza. Hacía dibujitos en el aire con el cuchillo, dudando. Finalmente venció su instinto profesional y bajó el cuchillo donde yo le pedí. ¡Zas! Teníamos una pizza con 2 cortes paralelos. Ya no había centro. Y ahí vino el momento del desastre. El momento que me enseñó más sobre educación que 20 años de universidad. Yo necesitaba el tercer corte y necesitaba que fuera en un ángulo de 90 grados respecto a los anteriores. Entonces le dije con total naturalidad, perfecto, José. Ahora, hace un corte perpendicular. Silencio en el estudio. José se congeló. Se quedó mirando la pizza como si fuera un jeroglífico egipcio. Yo insistí. Dale, José, perpendicular. Corta perpendicular. Nada. José no se movía. Empezó a transpirar. Me miraba con ojos de súplica, como diciendo, no me hagas esto delante de toda esta gente. No sé qué querés que haga. Y yo, en mi ceguera, seguía repitiendo la palabra maldita. Perpendicular, José, a 90 grados. De repente fue como si me cayera un rayo en la cabeza. Me di cuenta de lo que estaba pasando. El problema no era que José no supiera cortar. El problema no era que José fuera incapaz. El problema era yo. Yo estaba usando un código que él no tenía por qué saber. Perpendicular es una palabra que usamos en geometría, en arquitectura, en dibujo técnico, pero en la pizzería no se piden las cosas perpendiculares. José se sentía humillado. Sentía que él, el experto, estaba fallando en lo único que sabía hacer bien. Y esa es la peor sensación que uno puede generarle a un alumno o a un compañero. La sensación de yo sé algo que vos no sabés y por eso soy superior. Rápidamente cambié el chip. Traté de buscar un puente, un lenguaje común. Lo miré a los ojos y le dije, José, hace una cruz. Apenas dije, hace una cruz, la cara de José se iluminó. Se le relajaron los hombros. Ah, una cruz, dijo. Y ¡zas! Bajó el cuchillo y cortó perfectamente a 90 grados, perpendicular a los cortes anteriores. Terminamos la grabación. Salió todo bien. La gente aplaudió. Comimos la pizza. Pero esa noche me quedé pensando, ¿cuántas veces en la vida, en la escuela, en el trabajo, nos pasa lo mismo que a José? Alguien nos explica algo. Un profesor, un jefe, un experto, y no entendemos. Y nos sentimos tontos. Nos sentimos menos. Pero no es que no tengamos la capacidad. Es que nos están hablando en otro idioma. Nos están pidiendo una perpendicular cuando nosotros entendemos cruz. La responsabilidad del que enseña, del que comunica, no es demostrar cuánto sabe. No es lucirse con palabras difíciles. La responsabilidad es traducir.
es bajar al llano, es encontrar la metáfora que haga clic en la cabeza del otro. Si yo hubiera seguido gritando perpendicular, José nunca hubiera cortado la pizza. Y la culpa hubiera sido mía, no de él. Pero volvamos a la pizza, porque les prometí explicarles cómo comer más que sus amigos. Y lo que hicimos con José en ese estudio es la clave. Visualicen cómo quedó esa pizza que cortó José. Imaginen que no cortaron por el centro. El punto donde se cruzan los cortes está desplazado hacia un costado. Quedan porciones raras, ¿no? Unas parecen muy grandes, otras muy chicas, unas son triangulitos cortos, otras son triangulitos largos. Aquí es donde entra el teorema de la pizza. Si ustedes hacen cortes en ángulos iguales, por ejemplo, 4 cortes que forman 8 porciones, con ángulos de 45 grados entre ellos, pero el centro de los cortes está desplazado, ocurre algo mágico. Imaginen que pintamos las porciones de colores alternados. Porción 1, azul, porción 2, rojo, porción 3, azul, porción 4, rojo. Y así sucesivamente. Tenemos 4 porciones azules y 4 porciones rojas. A simple vista, como el corte está descentrado, parece un caos, pero el teorema demuestra que la suma total de superficie de las porciones azules es exactamente igual a la suma total de las porciones rojas. Es decir, si ustedes se comen todas las azules y yo me como todas las rojas, comimos la misma cantidad de pizza. Es antiintuitivo. Nuestro cerebro nos dice, no puede ser, si el corte está corrido hacia la derecha, las porciones de la izquierda son enormes. Sí, pero las porciones de la derecha son más pequeñas y las azules grandes se compensan con las rojas grandes de una manera tan perfecta que el resultado final es un empate. Esto es la belleza de la matemática. Encuentra orden en el desorden, encuentra equilibrio donde nosotros solo vemos caos. Y aquí viene el truco para los hambrientos. Esto solo funciona si los ángulos de los cortes son iguales. Si José hace la cruz perfecta, ¿qué pasa si alteramos los ángulos? ¿Qué pasa si engañamos a la geometría? Aquí está la geometría del hambre. Si ustedes son los encargados de cortar la pizza y quieren sacar ventaja, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Claven el cuchillo lejos del centro, descentrado. Pero no hagan los cortes en ángulos iguales de 45 grados. Hagan que el ángulo que contiene al centro de la pizza, el verdadero centro geométrico, sea un poquito más grande. Si logran manipular eso, el teorema se rompe, el equilibrio se rompe y se genera una desigualdad de áreas que es imperceptible para el ojo humano a simple vista, pero que en la balanza suma gramos y gramos de queso y masa a su favor. Por supuesto, no les estoy sugiriendo que estafen a sus amigos por un poco de mozzarella. O sí, depende de cuánta hambre tengan y de qué tan buenos amigos sean. Pero lo interesante es entender que detrás de un acto tan banal como cortar una comida, hay leyes universales operando. Piensen en esto la próxima vez que estén en una reunión y alguien diga, yo corto. Miren dónde pone el cuchillo, miren si busca el centro. Y si ven que le erra, si ven que el corte sale desviado, no se enojen. Sonrían, acuérdense de José y de la perpendicular. Y acuérdense de que si los ángulos son buenos, la matemática se va a encargar de que nadie se quede con hambre. Pero hay una capa más profunda en todo esto y tiene que ver con compartir. El problema de la pizza, en el fondo, es el problema de la distribución de recursos. Cómo repartimos algo finito, una pizza, un territorio, un presupuesto, entre varias partes. La intuición humana es muy básica, partes iguales. Pero la realidad es compleja. A veces no podemos cortar por el centro. A veces las ciudades no son redondas. A veces los recursos no están distribuidos simétricamente. La matemática nos da herramientas para ser justos en situaciones injustas. Nos permite calcular áreas complejas. Nos permite decir, mira, a ti te toca este pedazo de tierra que parece más feo y a mí este que parece más lindo, pero en realidad por el potencial de cultivo valen lo mismo. La matemática es un árbitro imparcial que no se deja llevar por las apariencias. En el caso de la pizza, nos enseña que la apariencia de tamaño puede ser engañosa. En el caso de José, la anécdota nos enseña que la apariencia de ignorancia puede ser engañosa. José no era ignorante, simplemente no tenía el vocabulario. Y eso me lleva de vuelta al principio, a esa cajita de herramientas de la que hablaba.
Yo tuve la suerte de nacer en una casa donde me dieron las herramientas para entender qué es una perpendicular, qué es un ángulo, qué es un teorema. José quizás nació en una casa donde la herramienta principal era el trabajo duro, el amasar, el entender el fuego y los tiempos de cocción. ¿Quién sabe más? Yo sé geometría, José sabe hacer pizzas. Si nos quedamos en una isla desierta, les aseguro que el conocimiento de José es mucho más valioso que el mío. Yo puedo calcular el área de un coco, pero él sabe cómo abrirlo y cocinarlo. El valor del conocimiento depende del contexto. Y la inteligencia colectiva, esa de la que tanto hablamos, se trata de juntar mis herramientas con las de José. Si yo pongo la geometría y él pone la técnica, juntos podemos hacer algo que ninguno de los dos podría hacer solo: optimizar la producción, minimizar el desperdicio, alimentar a más gente con menos recursos. Ese es el verdadero poder. No saber cortar para comer más yo, sino saber cortar para que alcance para todos. Así que les dejo una tarea para el próximo sábado a la noche. Cuando llegue la pizza, tomen el control, agarren el cuchillo, miren a sus amigos y díganles: hoy vamos a hacer un experimento. Corten descentrado, hagan cortes paralelos, hagan una cruz desplazada y vean las caras de pánico. Vean cómo todos piensan que arruinaron la cena. Y después, con la calma de quien sabe el secreto, explíquenles. Cuéntenles sobre el teorema de la pizza. Cuéntenles sobre José y la perpendicular. Cuéntenles que, aunque parezca que todo está mal cortado, en el fondo hay un equilibrio invisible que los cuida. Y si sobra una porción, bueno, esa es para el que contó la historia. Porque el conocimiento también tiene que alimentar, ¿no? Muchas gracias.